Directo Casa de Gobierno, habla la presidenta Cristina Fernández. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sé que nos acompañan hoy muchísimas entidades, representantes del agro, les damos la bienvenida, entre otros, y productoras, grandes productoras, pequeños y medianos productores, directivos de AFA, de ACA, de SEARA, titulares de las principales empresas productoras de nuestro país. En materia de granos, la idea que queremos comunicar y fundamentalmente la medida política que queremos comunicar es la creación del certificado de estímulo a la producción agropecuaria argentina, que por esas raras casualidades quedó como una frase, se paga. No está mal. Y se refiere esencialmente a uno de nuestros productos clásicos, típicos y además de gran consumo en la mesa familiar, que es el trigo. Como ustedes saben, las exportaciones de trigo, la producción de trigo, la exportación de trigo, tiene retenciones cuando es grano de un 23% y de un 13% en el caso de las harinas. Esto que ha sido una gran discusión toda la vida, el tema de las retenciones y su efecto redistributivo, en el caso de otras oleaginosas de renta. En el caso del trigo se le suma además por el gran consumo interno que tiene esto, los argentinos consumimos pan, galletitas, fideos, así como otros países el maíz es lo fundamental, como por ejemplo México, en otros países el arroz. Ustedes saben, cuando pasa algo con el maíz en México se producen hasta grandes catacumbres políticas. Bueno, el trigo siempre lo sostuvimos, aunque muchos no nos creían y decían que era una voracidad fiscal. En realidad, el tema es la redistribución del ingreso y fundamentalmente no trasladar el precio internacional de ese cereal a los precios internos, porque impactaría directamente en la mesa de todos los argentinos que consumimos pan, galletitas, harina, fideos, o sea, somos grandes consumidores de trigo. Nosotros estábamos con récord de producción, tuvimos un récord de producción allá por el 2007, 2008, curiosamente el año que tuvimos un conflicto de 16,5 millones de toneladas. Pero realmente, desde el año 2003 a la fecha, ha venido reduciéndose la superficie de hectáreas sembradas de trigo. Esto tiene que, en 2.800.000 exactamente, si la memoria no me falla, y el ministro Jaguar me confirma, 2.800.000 menos de hectáreas respecto del año 2003 a la fecha. Si bien hemos tenido una retracción grande en el área sembrada, no ha sido tan aguda en la producción. Si se me pone el gráfico, no, ese tampoco es. Ahí me voy a tener que poner anteojos yo para ver mi gráfico porque no distingo de acá. Ustedes verán allí, por ejemplo, que la producción ha sido récord en el año 2007-2008 con 6 millones de hectáreas sembradas, 6 millones de hectáreas sembradas, con 16 millones de toneladas, casi 16 millones y medio. Con 6.300.000 hectáreas sembradas en el año 2003, ahí de cosecha 2002-2003, tenemos 12 millones de toneladas, o sea, menos que cuando pasó el 2007-2008. Con lo cual, ¿por qué se debe esto? Porque en realidad también ha habido un incremento, esto depende también de las condiciones climáticas y también depende el avance tecnológico que se ha dado sobre muchísimos cultivos y por lo tanto también se ha incrementado sin necesidad de ocupar tantas hectáreas. Pero lo cierto es que para nosotros el trigo es algo fundamental y también siempre fue un reclamo de todos los productores el tema del precio del trigo, de la retención, de la no retención y cómo encontrábamos una modalidad para que el pequeño, mediano o gran productor tenga un incremento, un incentivo para aumentar su producción y al mismo tiempo que se siga cobrando la retención para que precisamente esto no impacte en los precios internos. Ustedes verán, en la última cosecha, bueno, eso fue efecto de la sequía, tuvimos una cosecha muy chica,
Pero cuando tuvimos el pico grande, fíjense que estábamos en menos hectáreas sembradas que en el año 2003 y tuvimos récord de producción. ¿Cuánto necesitamos nosotros para consumo interno? Que esta es la gran clave. Nosotros hoy, con 40 millones de argentinos, como le gusta decir a nuestra presentadora, necesitamos aproximadamente 7 millones de toneladas. Una parte para consumo interno, elaboración de pan, galletitas, fideos, etcétera, etcétera, y un remanente para semillas. El resto es para exportación. Exportación que obviamente compite con otras oleaginosas. Vamos al cuadro donde vemos la soja. Bueno, miren, ahí está. No, eso no, ahí. Ahí vemos, tenemos la línea de superficie sembrada de trigo, la superficie sembrada de otros cereales y oleaginosas, y lo que es la diferencia entre lo que produce la soja y lo que produce el trigo. Como verán, había que tomar una decisión de gobierno que combinar, no es fácil imaginar y crear medidas de gobierno que puedan combinar todos los intereses de los que invierten y producen, que quieren ganar dinero, obviamente, los intereses que representamos nosotros. Yo no tengo campo ni siembro trigo, pero represento los intereses de los 40 millones de argentinos que necesito que los precios de nuestro principal insumo siga desenganchado del precio internacional. Hemos ideado entonces un certificado de estímulo para la producción agropecuaria argentina, se paga, y que consiste básicamente en que se van a seguir cobrando las retenciones, los derechos de exportación a todo lo que sea exportación de trigo. Pero estos derechos, en lugar de ingresar al Estado, a la caja, como les gusta decir a algunos medios del Estado, como si yo tuviera una caja ahí en la Rosada y la abriera y la sacara. La caja del Estado es la que recauda el señor AFIP y que después distribuye en todo lo que es el funcionamiento del Estado nacional, provincial, municipio, lo que ustedes ven en obras, no sale por magia, sale por estas cosas. ¿Cuál fue la idea entonces y cuál es este certificado? Todos los derechos de exportación que se cobren sobre la producción triguera van a ir a un fondo fiduciario que va a administrar el fideicomiso. Si no me haga así con el dedo, ya sé, Moreno, que es el de la Banco Nación. Así está Fábregas al lado y me hace así con el dedo. Va a administrar con un consejo, los fiduciantes son los exportadores de trigo, o sea, los grandes, AFA, los pequeños y medianos, AFA y ACA. De acá lo veo al titular de la Secretaría General de ESA, veo a otros titulares de Cargill, bueno, de las grandes, Nidera, en fin, todas las grandes productoras, no me quiero olvidar de ninguna, Grobo Copatel, todo lo que sean los grandes exportadores. O sea, se va a seguir cobrando derechos de exportación, pero todo eso va a ir a ese fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso, y todo lo que se recaude se va a distribuir entre todos los que producen trigo en la República Argentina. O sea, productores. Esto significa un esfuerzo grande para el gobierno en materia de ingresos fiscales. Si nos fijamos, por ejemplo, en la producción de 16 millones y medio que teníamos en el año 2007, estamos hablando casi de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares que va a dejar de percibir el Estado y le va a ser reintegrado a cada uno de los productores. ¿Con qué sistema? Cada uno de los productores va a tener que declarar ante la UCESI, o sea, ante el Estado, cuánto produjo. Se le va a emitir un certificado y luego concurre en la proporción en que contribuyó, en que produjo, a cobrar de ese fondo fiduciario. Estimamos que aproximadamente un 15%
sobre el precio vigente, es decir, $30 por tonelada va a recuperar cada productor triguero. Es más, cuanto más se produzca, cuando más grande sea el fondo, más se distribuye. Además, cuando cada productor produzca más y lo declare, esto es fundamental, quiero aclararlo, esto es fundamental, lo declare, va a percibir la devolución a través de este certificado. Queremos de esta manera saldar esta discusión que hemos tenido fundamentalmente con el sector del trigo, porque sí que una parte va al mercado interno y con el cual le cobran retenciones y que esto y la pelea eterna entre el sector harinero, el sector de la pequeña y mediana, los grandes. Bueno, queremos saldar esta discusión intrasector y del sector privado con el sector público a través de este mecanismo transparente, porque además pasa por aduana, va a estar certificado el ingreso y además cada productor deberá, el que más produzca, más devolución tendrá de ese fideicomiso y contribuirá también a tener mayor saldo exportable la República Argentina en materia de trigo, que es muy importante además, porque el trigo también tiene otra gran función sobre la tierra. Mejorar, si solamente se produce soja y se deja de producir trigo, también se deteriora la calidad de la tierra, todo esto ustedes lo saben, pero muchas veces la especulación, y esto no quiero tratar de especulador a nadie porque creo que todo el que puede hacer una diferencia, si puede, la hace. Esto pasa desde un kiosquero hasta un productor de campo, vamos a decir la verdad. Y no vamos los ángeles y los santos están todos en el cielo. Acá en la tierra somos todos de carne y hueso, con virtudes, defectos y miserias también. Pero bueno, la idea es entonces fundamentalmente a través de este certificado lograr un aumento considerable en la producción de trigo, que esto no impacte en los precios internos y que además se salde definitivamente esta discusión que venían llevando dentro del propio sector, porque, bueno es decirlo, habrán escuchado declaraciones también de pequeños y medianos productores en contra de o los acopiadores o las grandes cerealeras y grandes exportadoras que se quedaban a diferencia. Puedo citar descalificaciones no solamente para la presidenta, sino también para algunos sectores que están concentrados, que son grandes. Es más, algún funcionario que lo han acusado, sí, levante la mano, usted lo han acusado, de jugar para las cerealeras, para las grandes cerealeras. Hablo de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, de que lo acusan de las cosas más terribles en este país, sí, más terribles que jamás hayan sucedido, no hayan ocurrido a nadie. Lo cierto es que hay un incremento del 20% de la área sembrada, o sea, no es que se ha dejado de sembrar en el país, se ha dejado de sembrar trigo, pero se ha sembrado mucho más las otras oleaginosas por una cuestión tan simple y tan sencilla como es la rentabilidad. ¿Qué es lo que queremos con esto? Devolver rentabilidad a la producción triguera y de paso además también sanear, mejorar la calidad del suelo y por supuesto además ser y seguir siendo algo que la Argentina también siempre se caracterizó por su excelente trigo y por sus buenas carnes. Así que esta era un poco la medida que queríamos comunicar y para que se entienda mejor cómo funciona el complejo triguero, vamos por favor al último cuadro. Ahí lo tenemos, bueno, yo no alcanzo a leerlo, voy a leer acá de mi esquema. Como ustedes verán, se divide en producción primaria, en etapa industrial, comercialización y destino final. A los productores de trigos pequeños, medianos y grandes los tenemos en la primera etapa junto a los acopiadores. Pero también es cierto que en la etapa industrial también aparecen muchos grandes productores de trigo a través de los grandes molinos, de las grandes industrias. Y en esa primera industrialización tenemos precisamente a los molinos harineros. En la segunda etapa de industrialización tenemos todo lo que es panadería. También nos acompañan hoy la Federación de Panaderos, la Federación de Molineros, los trabajadores también de los molineros, el sindicato.
pastas, galletitas, ahí faltó fideos, que también la pasta es algo tan tano y tan argentino al mismo tiempo por nuestra ascendencia, ¿no? Luego viene la comercialización, donde están los exportadores, y convengamos que hay algunos que están en las tres etapas, ¿no? Están en la etapa de primaria, están en la etapa de industrialización y están en la etapa de exportación. Son las grandes firmas que no es un problema muchas veces de monopolios ni de nada, simplemente de efectos de la concentración que se dan aquí y en todas partes por efecto del capitalismo, es así. Así que el tema sería entonces, y luego el destino final, mercado interno y mercado externo. Nosotros creemos que con esto vamos a lograr, esa es la idea, lograr darle mayor competitividad al sector, porque en realidad creemos que el problema radica esencialmente en el tema de rentabilidad que le dan otras oleaginosas, la soja concretamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por el precio de la misma y segundo porque prácticamente se consume en la Argentina solamente el 5% de lo que se produce, así que todo lo demás se exporta y a un precio mayor, entonces necesariamente teníamos que tomar una medida que compensara esto. Y esto para evitar también el tema de que la competitividad, que el dólar, que esto, que el otro, que uno escucha en los últimos días y que realmente si uno mira los países que nos circundan y la competitividad desde el punto de vista cambiario, comparando el valor que tenía el dólar en Brasil, Chile, Perú y Uruguay en diciembre del 2002 y ajustando el valor de paridad en cada caso por la inflación acumulada en esos 10 años de cada país, me refiero, de cada país, hasta diciembre del 2012, los valores resultantes actualizados que Brasil debería llevar el dólar sería hoy que el dólar estuviera a 6 reales con 40 y está a 2. Hoy cerró a 2, ¿no? Estaba 2,0, el último fue 2,001, creo, el día viernes. Si lo lleváramos a Uruguay estaría a 58 pesos con 80, siempre con la inflación de cada país. Las cotizaciones actuales son de 2 reales y de 18,9 pesos respectivamente, lo que resultaría una corrección cambiaria de seguir este criterio que se quiere de algunos sectores muy chiquitos y muy pequeños que impulsan cosas que significan formidables transferencias de ingresos de sectores populares, de la mayoría de los argentinos, a pequeños sectores concentrados, además de producir efectos políticos e institucionales, que por eso lo hacen en realidad. Respectivamente, resultaría una corrección cambiaria del 215% para Brasil y 212% para Uruguay. Si hacemos el mismo ejercicio para Chile, arrojaría un ajuste cambiario del 107%, en Perú del 81%, es decir, que en cualquiera de estos países estarían con un retraso cambiario, con ese criterio, mucho mayor que el que ellos dicen que tiene la Argentina. Además, por lo menos mientras yo sea presidenta, los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. No con nosotros. No con nosotros. No con nosotros. Y no se trata solamente de una cuestión de sensibilidad social ni nada, simplemente de inteligencia y de lectura correcta de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 50 años con los procesos devaluatorios recomendados e impulsados, porque había todo un sistema. Como dependíamos del Fondo Monetario Internacional por los créditos que teníamos, aparecía como una recomendación del fondo, pero al fondo iban los correveidiles de la Argentina a decirle lo que teníamos que hacer. O sea, era como una calecita. Se subían acá, daban toda la vuelta, llegaban allá con el caballito al fondo y después venía el fondo con discurso propio, entre comillas, y nos decía a los argentinos lo que teníamos que hacer. En realidad nos decía lo que querían un grupo así chiquitito de argentinos que durante 50 años lucraron, y mucho realmente,
con el hambre, la miseria y la desindustrialización del país. La desindustrialización del país, porque además esa desindustrialización con largas colas de desocupados, cuando hay muchos desocupados haciendo cola, los salarios bajan. Y además cuando hay gente que no tiene plata se come menos, y cuando se come menos se puede exportar más, de todo, de trigo, de carne, de harina, de maíz, de lo que fuere. Entonces, esto también está visto que tampoco funcionó, porque esto daba lugar a crisis institucionales recurrentes, donde cambiaban los gobiernos, pero no las políticas. Pero lo más gracioso de todo es que los que tenían la culpa de las cosas que pasaban eran los políticos, por eso los cambiaban, que seguían haciendo lo que querían los sectores económicos y la política seguía pagando los costos de las cuestiones o de la política económica impulsada por otros. Este es el cuentito de la Argentina, ¿eh? Palabras más, palabras menos. La historia lo demuestra así claramente con números. Nosotros tenemos un modelo que privilegia la producción y la industrialización, porque genera trabajo. Es cierto que la producción primaria en la Argentina, agropecuaria, sobre todo en materia de granos, ha alcanzado una eficiencia muy importante, tecnológicamente, en términos de biotecnología, en medios de rendimiento por hectárea. Nadie puede desconocer que hoy, en esta materia, somos tal vez los más competitivos del mundo, pero también uno puede ser el más competitivo del mundo en un sector que me genera poco empleo, mucha rentabilidad, pero poco empleo. Entonces, yo necesito combinar esa competitividad y esa rentabilidad con generación de empleo y necesito también una fuerte industrialización o reindustrialización que tuvo el país para mejorar el poder adquisitivo y el funcionamiento de la economía, porque está visto cómo han terminado cada uno de los gobiernos que ha caído en las recetas ortodoxas de devaluaciones cada tanto, de modo tal de que lo termine pagando. Me acuerdo de todas las cosas que dijeron en las elecciones, además, que después de las elecciones en donde ganamos allá en octubre con el 54%, no sé qué cosa íbamos a hacer. Bueno, están de vuelta con eso porque se acerca el periodo electoral. Es típico. Si uno mira, tal vez en algún momento puede hacer un cuadrito de cuáles fueron los momentos así, picos. Cada vez que hay una elección o pasa algo, están con, por un lado, la economía y por otro lado, los escándalos. Es típico de cada elección. Entonces, yo quiero decirle a todos los argentinos que tenemos 10 años de gestión. O sea, no es un gobierno que empezó ayer, no es un gobierno de sorpresas, no es que un día me caí, salí de acá, me golpeé cuando el escalón de la Casa de Gobierno y me cambiaron las ideas. Todos saben lo que pensamos acerca de la necesidad de seguir con un proceso de reindustrialización, que es imprescindible seguir haciéndolo para seguir generando más trabajo y que esa reindustrialización además sea cada vez de mayor calidad, de mayor valor agregado, con mayor tecnología, con mayor conocimiento. También sabemos la importancia que tenemos como productor de alimentos, queremos también agregarle mucho valor a esa producción de alimentos, con lo cual nadie espere por parte de este gobierno medidas diferentes o contradictorias, para decirlo, porque medidas, uno si cambia la realidad, tiene que cambiar, obviamente, sino medidas que sean contradictorias con el corazón mismo del modelo. El corazón mismo del modelo rechaza todo lo que signifique transferencias de ingresos compulsivas de los sectores mayoritarios, de la mayoría del pueblo, sus clases medias, sus clases medias bajas, los pequeños y medianos productores, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios inclusive, que están en un proceso de sustitución de importaciones, de reindustrialización. ¿A dónde quedaría ese proceso de reindustrialización con un dólar que se dispara, cuando en realidad todavía dependemos en gran medida de la importación de insumos básicos para seguir reindustrializando el país? O sea, nadie que nos conozca y haya visto nuestra trayectoria en esto. ¿Pero por qué dicen eso? Para asustar a la gente, para lograr títulos escandalosos, para hablar de la economía, cuando en realidad los que hablan además, son los que... El otro día escuché que hablaba un exministro de la Alianza, que le rebajó el shh, no se silba a nadie.
se los tengo dicho, y menos cuando hay visitas. 13% que tuvimos que devolver nosotros después a docentes, a jubilados y empleados públicos, y hablaba. Ni les cuento de otro ex que hablaba también, que fue durante la década de los 90, y luego en la alianza que venía a cambiar todo y no cambió nada, sino que profundizó todo y terminó con el 2001. 2001 que en realidad, si uno piensa un poquito, yo siempre pienso en Néstor, ¿no? Yo creo que Néstor entró a la Casa de Gobierno porque la vio entreabierta y no había nadie, ¿no? Y entró porque en realidad fue eso, si no Néstor, con su forma de ser, con su pensamiento, de dónde venía, cómo era, no hubiera llegado a presidente. En realidad fue de tal magnitud la profundidad de la crisis cultural y del modelo de acumulación, del patrón de acumulación de aquellos años, que permitió que ese hombre que venía del sur y al que nadie pagaba 2 monedas por él, pudiera llegar a la Casa de Gobierno y gobernar sin dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, como dijo un 25 de mayo del 2003. Entonces, yo, que soy su compañera y seré su compañera, hasta el día que me muera, tengo las mismas convicciones que él. No es que haga las mismas cosas que él, sino que tengo las mismas convicciones, que siempre, obviamente, uno puede, adaptarlas cuando el mundo cambia, el mundo ha cambiado, pero las convicciones, el eje del modelo, el saber que tenemos que crecer los 40 millones de argentinos, que ya no puede haber más una separación donde unos poquitos vivan bien y el resto viva como la mona, eso no puede ser en la Argentina, ese es el eje. Después todo es susceptible de ser discutido, debatido, cambiado, porque nadie se enamora de las cosas que hace, pero sí nos hemos enamorado de este modelo de inclusión que ha permitido que millones de argentinos que carecían de trabajo, que carecían de jubilación, que carecían de una asistencia para aquellos que todavía no han conseguido trabajo, que carecían sus hijos de instrumentos para una correcta educación, que carecían, en fin, de las cosas que ya sabíamos que carecíamos. Y en realidad cuando uno escucha por allí hablar a muchas gentes más, escuché el otro día a alguien que fue el que me aconsejó sobre la 125, no quiero contar la anécdota porque cada vez que me acuerdo me pongo nerviosa. Estábamos con el entonces jefe de gabinete y el creador del kirchnerismo, Kunkel, vos lo has dicho. Y me acuerdo que cuando vino con el tema de las famosas aumentos de los derechos de exportación de la soja, le preguntó a este joven ministro de Economía, ¿pero vos estás seguro que el sector? Sí, no, a ellos lo único que les importa es el trigo y el maíz. Mirá vos el lío que se armó. Es bueno contar. Yo un día voy a escribir mis memorias y estoy segura, tengo que escribirlas, tengo que contar porque la verdad que han pasado cada cosa. Y cuando uno escucha hablar a los que un día endeudaron a la Argentina, que estamos pagando nosotros la deuda, que la desindustrializaron, que hicieron megacanje, blindaje por 40.000 millones de dólares que todavía no sabemos dónde están, pero sí sabemos que los estamos pagando, que hicieron todas las cosas, que llegaron a sugerir a algunos que el problema pasaba por hacer un ajuste en las universidades. Yo era diputada, me acuerdo, que intentaron también hacer un ajuste y bueno, duraron 4 días y los echó la franja morada del gobierno, porque así sí hay que acordarse de todo. Hay que acordarse de todos y de todos, no para fiscalizar. Vos, Urquía, era senador también junto conmigo, ¿sí? ¿Te acordás, no? Se sentaba por ahí atrás, me acuerdo un día fue fantástico. Miren lo que son algunos legisladores, ¿no? Teníamos que aumentar, habíamos mandado un proyecto de ley en el cual había que poner las tarifas de los puertos, ¿no es cierto?, en tema de dólares. ¿Para qué? Los otros, los que habían sido el anterior gobierno, nos tildaron de todo, que vamos a hacer con los productores, que esto, que el otro. Bueno, todos hablaban, yo no soy productora, ¿entendían? Digo, después de todo lo que dijeron, ¿por qué no dejan hablar a un legislador que tenemos que es un gran productor y fundamentalmente es el que va a pagar en los puertos los dólares, que calculo que tendrá algo para decirnos acerca si es conveniente o no la medida, porque si no es conveniente, ustedes no la van a pagar, yo tampoco la voy a pagar.
Bueno, y me acuerdo que Urquía explicó por qué era conveniente, él, que era el que tenía que pagar los dólares. Yo dije, muchachos, ¿no les parece que si el que tiene que pagar está de acuerdo, porque si no nos tornaríamos poco competitivos, si no podríamos operar en nuestros puertos, si no podríamos sacar correctamente los granos, está diciendo esto, sería bueno que los demás, que seguramente nos explicó algún asesor o algún economista, de esos que nunca faltan, un vaso de agua y un economista que hable sobre lo que va a pasar, no se le niega a nadie en la República Argentina. Yo sé que a algún funcionario mío que es economista no le gusta mucho que yo diga estas cosas, pero bueno, con las cosas que nos han pasado, con los consejos de los economistas, yo a veces, también con las cosas que han hecho los abogados, Sí, que eran los presidentes eran abogados y los ministros de Economía eran economistas. Con lo cual, como verán, no es una cuestión de profesión, sino de convicción, como siempre. No es una cuestión de profesión, sino de convicción. Así que finalmente estamos y esperamos precisamente que este real incentivo que va a significar para cada productor de trigo que declare su producción y que al mismo tiempo, de acuerdo a eso, vaya al fondo fiduciario a cobrar proporcionalmente todo lo que se exportó. O sea, si tenemos una producción que supere los 21 millones, 22 millones de trigo, posiblemente la recaudación, ¿cuánto sea, Moreno? 500, 600. No, sí, ya sé, el 30% sí, pero si tenemos una producción de 21 millones de toneladas o 22 millones, 600 millones de dólares. 600, si llegamos a una producción que no es alocado de 20 o 21 millones de dólares, a ese fondo fiduciario para distribuir entre los productores de trigo, ingresarían aproximadamente 600 millones de dólares que no ingresarían a la caja del Estado, como dicen algunos medios, sino que iría al bolsillo de los productores. Bolsillo y caja, dos temas muy sensibles para todo el mundo. Por eso creemos que con esta medida estamos contribuyendo precisamente a saldar una discusión que se venía teniendo desde siempre, por lo menos desde el año 2003 a la fecha, porque también quiero decir que cuando no se cobraban derechos de exportación en la República Argentina, en una etapa, en los 90 no se cobraba derecho de exportación, pero todos terminaron con los bancos hipotecados, por lo menos los grandes, los medianos y pequeños todos, con grandes hipotecas, con el señor Fábregas, no con Fábregas, por favor, con la institución que él preside, el Banco Nación. Me acuerdo Lucy de Cornelis, Mujeres en Lucha, cómo se impedían los remates de los campos. Y bueno, y finalmente cómo impedimos los remates de los campos, no poniéndose frente a los rematadores, sino simplemente poniéndose al frente de políticas públicas diferentes que permitieron que el sector se convirtiera, que el sector productivo argentino agropecuario se convirtiera en uno de los más eficientes y rentables del mundo. No se remató un solo campo. Es más, todos incrementaron la producción y todos vieron crecer inmensas ciudades, edificios, casas, y que está bárbaro, me encanta, porque la industria de la construcción, merced a la extraordinaria rentabilidad que ha tenido el sector. Queremos seguir ayudando a la competitividad argentina sin afectar la redistribución del ingreso y sin afectar, como lo hemos dicho siempre, la mesa de los argentinos. No era un problema de voracidad fiscal, era un problema de comprender cómo se mueve la economía argentina y cómo impactan negativamente determinadas medidas en el corazón del pueblo. Es mucho más sencillo. Y bueno, también entiendo que los sectores, por su propia dinámica de ser sectores, tengan sus intereses y sus representaciones. Quiero decir, además, y para terminar, que este fondo fiduciario, porque si no mañana van a decir, van a manejar 600 millones de dólares, ¿quién los va a controlar? ¿Cuánto se van a llevar? ¿Cuánto le van a poner? ¿Qué sé yo? Bueno, este fondo fiduciario va a estar integrado por un consejo asesor, integrado por AFA, por ACA,
por los grandes exportadores y por la industria y la Cámara de la Harina, que son los molineros, y los pequeños exportadores. O sea, va a haber un control de todas las cámaras empresariales que veíamos que intervienen en el proceso para que, además, quédense tranquilo que cada productor que declare va a tener su certificado en la mano y con eso va a ir a cobrar una especie de plazo fijo, porque esto va a ser, en definitiva, un plazo fijo que va a tener de su propia producción y que va a ser un 15% del valor que calculamos en $30. Y tengan en cuenta que cuanto más produzcan, más vamos a ganar, más van a ganar, porque yo no produzco trigo, y más vamos a poder exportar al mundo. Todos contentos, productores, exportadores y el gobierno también, porque ¿saben qué? Este no es un gobierno contra nadie, este es un gobierno para todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Con las palabras. Los anuncios de la presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno. Nos reencontramos con las noticias en cualquier momento. Hasta luego.